Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando Les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, y ahora volvamos justo al punto donde terminamos en nuestro último programa, que fue en Hechos capítulo 3, versículo 21. Y de nuevo, como siempre, nos gustaría dar la bienvenida a nuestra audiencia de televisión desde donde sea que estén. Siempre apreciamos sus llamadas telefónicas y sus cartas, especialmente de esa audiencia satelital. Hemos estado recibiendo noticias desde Nueva York hasta California y de todos los lugares intermedios, y nos encantaría saber de ti. Agradecemos sus cartas y sus comentarios. Y para aquellos de ustedes aquí en la audiencia del estudio ahora, solo quiero llevarlos de vuelta a donde lo dejamos y continuar con Pedro y Juan tratando con este hombre cojo. La nación de Israel está muy molesta por lo que ha sucedido y sin embargo, Pedro y Juan están tratando de explicar que fue a través del poder de Jesucristo de Nazaret, a quien ellos crucificaron. Y así, en consecuencia, volviendo a los versículos 19, 20 y 21, Pedro dijo que si la nación simplemente se arrepintiera, pienso principalmente en ese horrible pecado de haber rechazado a su Mesías, así como en todos sus otros pecados nacionales. Pero si la nación se hubiera arrepentido, entonces Dios habría instituido inmediatamente la tribulación. Tienen que pasar por eso, como mencioné en las palabras finales del último programa. La tribulación tenía que venir porque estaba en la profecía. Todo estaba determinado allá en el capítulo 9 de Daniel, y creo que es alrededor del versículo 25, donde dice que en medio de esa última semana, cuando el anticristo entraría en el templo y lo profanaría, y el Señor Jesús se refirió a eso también, por supuesto, en Mateo 24, y así todas estas cosas tenían que suceder, y Pedro lo sabía, y por eso dijo eso en el versículo 21, que aunque el Señor estaba listo para regresar, si Israel se arrepentía, aún tendría que esperar hasta ese período de restitución de todas las cosas, que es la tribulación. Y ahora en el versículo 22, continuando, Pedro sigue hablando a esta gran multitud de judíos, y él dice, porque Moisés verdaderamente dijo a los padres, un profeta levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí. Ahora eso, por supuesto, nos lleva de vuelta al papel de Moisés en la vida de Israel. Él, el libertador, él fue, en tantas palabras, el redentor. Él sacó de la esclavitud, él los sacó de la cautividad y los llevó al Dios de Abraham. Y así como Moisés fue el libertador en tipo en aquel entonces, ahora Pedro dice que el verdadero ha venido, lo has matado. Dios lo ha resucitado de entre los muertos, pero él todavía está dispuesto a venir y sin embargo cumplir las promesas. Y ahora aquí es donde no hace muchos años vi por primera vez que Pedro todavía está en terreno de pacto y es tan obvio, lo había pasado por alto durante tanto tiempo. A medida que sigues leyendo, entonces, en el versículo 23, dice que sucederá que toda alma que no escuche a ese profeta, es decir, al que Moisés predijo que era el Cristo, será destruida o cortada de entre el pueblo. En otras palabras, ¿qué dijo Jesús en el capítulo 3 del Evangelio de Juan? Si un hombre no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de los cielos. Está bien, ahora esto es un seguimiento de eso. Si Israel se hubiera arrepentido, no habría habido judíos incrédulos que entraran, pero, como vamos a ver en el versículo final de este capítulo, la admonición es para que cada judío se convierta en creyente y entonces no habría habido problema, pero ningún incrédulo entrará jamás en el reino de los cielos. Está bien, así que él dice en el versículo 24, y aquí está el versículo que cambió totalmente mi forma de pensar hace unos años. Sí, todos los profetas desde Samuel y los que vienen después, tantos
como han hablado, ahora eso incluye todas las profecías del Antiguo Testamento. También han predicho estos. ¿Yes? Ahora detente y piensa un minuto. Dije en el último programa, esto es solo alrededor de 8 o 9 semanas después de la crucifixión. Y así retrocedes a los 3 años anteriores. Así que estamos hablando de solo 3 años y unos meses de lo que Pedro está haciendo referencia, que todas estas cosas que han sucedido en estos días fueron el cumplimiento de lo que Dios había dicho. Ahora, al entrar en el siguiente versículo, 25, cuando Dios dijo, ustedes son los hijos, o Pedro lo está diciendo, pero ustedes son los hijos de los profetas. Repite el tema, ustedes son los hijos del pacto que Dios hizo con nuestros padres. ¿Ves cómo eso excluye a los gentiles? Los gentiles no están en la línea de Israel, simplemente no encajará. No puedes empujarlos hacia la nación gentil, quiero decir, hacia la nación israelí. Son gentiles, pero esto es judío. Y así dijo, ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres. Cuando le dijo a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, por supuesto, eso fue a través del trabajo del Mesías, pero ¿a través de qué nación vino el Mesías? Israel. Israel iba a ser el vehículo, todo el camino. Ahora, no tuve tiempo en el último programa, pero lo voy a hacer de todos modos. Regresemos hasta Isaías. Creo que ha pasado mucho tiempo desde que hicimos esto en el programa. Lo hacemos periódicamente en nuestras clases y estoy seguro de que lo he hecho al menos 1 o 2 veces en los últimos 4 años y medio, pero ha pasado mucho tiempo. Isaías capítulo 42 y comenzaremos en el versículo 1. Isaías 42. Versículo 1, porque quiero que todos entiendan el concepto ahora de que Dios no se ha olvidado de los gentiles. Él ha estado tratando solo con la nación de Israel, por supuesto, pero aún tiene a los gentiles en la imagen. Pero, como indica gran parte de la Escritura, todo está relacionado con la nación de Israel. ¿Cuántas veces? Bueno, ahora veamos. Mantén tu mano en Isaías. Cariño, siempre le lanzo una curva, ¿verdad? Mantén tu mano en Isaías. Regresa a Deuteronomio otra vez, porque algunos de estos versículos simplemente tienen que verse una y otra vez antes de que finalmente podamos entender de qué están hablando. Espero poder encontrarlo. Quizás me equivoqué. No. Deuteronomio 32. Vaya, casi me hace sudar cuando pienso que no puedo encontrar un versículo. Deuteronomio 32. Versículo 8. 32, versículo 8. No, lo hemos visto muchas veces en nuestras clases, lo sé. Cuando el Altísimo dividió a las naciones en plural, su herencia, cuando separó a los hijos de Adán, estableció los límites de los pueblos, es decir, de todas las otras naciones. Él estableció los límites de los pueblos de acuerdo al número. Los hijos de Israel no es algo. Entonces, ¿quién está en el núcleo? Toda la experiencia humana, Israel, mira, el pueblo del pacto de Dios, están en el núcleo. Todo lo demás va a encajar a medida que comienza con Israel. Y aún hoy, porque esa pequeña nación del tamaño de un sello postal en el globo está en las noticias todos los días, ¿por qué todo el mundo está preocupado porque Israel haga las paces con sus vecinos? Bueno, no lo saben. Pero es un Dios soberano en acción, y las naciones tropiezan con Israel, tropezarán con Jerusalén hasta que Cristo venga y se convierta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero hasta entonces, el mundo no puede comprender cómo y por qué esta pequeña nación de solo unos pocos millones de personas es el indicador
de toda la operación. ¿Ves? Y aquí está bien. Ahora bien, regresa, si puedes, a Isaías 32. Y así, Dios solo planeaba tratar con los gentiles a lo largo del Antiguo Testamento a través de este pueblo del pacto. Ellos iban a ser los que llevarían la salvación a los gentiles. Isaías 42, versículo 1, He aquí a mi siervo, a quien he elegido, en quien se deleita mi alma, he puesto mi espíritu sobre él, singular. Él, en singular, traerá juicio o dominio a los gentiles. ¿A quién te refieres? ¿El Cristo, el Mesías? ¿Ves? Está bien. Vengan al mismo libro, Isaías, pero ahora al capítulo 49. Isaías 49 en el libro de Isaías, y baja hasta los versículos 6 y 7, y solo observa atentamente lo que estos versículos están diciendo claramente. Y él, Dios dijo, es cosa ligera que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y restaurar a los preservados de Israel. También te daré luz a, ¿qué? Pueblo gentil. ¿Ves? Eso es en lo que estaba enfocado el pensamiento de Dios, que Israel llevaría su luz a los gentiles para que tú seas mi salvación. ¿Hasta dónde? Hasta el fin de la tierra. ¿Ves? Así dice el Señor, versículo 7, el Redentor de Israel y su Santo, el Mesías, a aquel a quien el hombre desprecia, a aquel a quien la nación aborrece, a un siervo de los gobernantes. Los reyes verán y se levantarán, los príncipes también adorarán, por causa del Señor que es fiel y el Santo de Israel, y Él te elegirá. Está bien, quedándonos en Isaías, ve al capítulo 59. Capítulo 59, desearía que la gente simplemente entendiera esto bien. Y eso hace que el libro de los Hechos cobre vida, como si lo pusiéramos bajo un microscopio. Y simplemente te sorprende cuando entiendes que así es como Dios originalmente lo había establecido para la nación de Israel. Ahora, en su propósito total, como Pablo lo menciona en Efesios, en el propósito eterno, por supuesto, Él está mirando más allá de todo esto, hacia cuando se dirigiría a toda la raza humana sin Israel, lo cual ya ha hecho. Pero lo primero tenemos que tomarlo tal como las Escrituras lo van revelando, y aquí Él está tratando con Israel. Ahora el versículo 20 de 59, y el Redentor vendrá a Sión, ahora eso es Jerusalén. Los que se apartan de la transgresión en Jacob, dice el Señor, en cuanto a mí, este es mi pacto con ellos. Mira, ahí está esa palabra pacto de nuevo. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice el Señor, desde ahora en adelante y para siempre. Esas son las promesas dadas a la nación de Israel. Ahora baja al capítulo 60, versículo 1. Levántate y brilla, que ha llegado tu luz. ¿Qué les dijo Jesús a los judíos en su ministerio terrenal? Tú eres la luz. El mundo. ¿A quién estaba hablando? Judíos. Y eso era lo que debían tener en su papel. Tú eres la sal de la tierra. Ese era su papel. Ahora, por supuesto, podemos volver y hacer aplicación. Tú y yo, como creyentes, ahora somos la luz del mundo, pero esa no era la gente a la que Jesús estaba hablando en su ministerio terrenal. Él estaba hablando a Israel. Y eso es lo que siempre digo con respecto a los evangelios, no los echamos fuera. No los descartamos, pero simplemente decimos que en su contexto original era Dios tratando con Israel bajo la ley, pero podemos entrar y hacer aplicaciones. Por supuesto que podemos. Está bien, sigue leyendo. Verso 2, porque he aquí, la oscuridad cubrirá la tierra, una oscuridad espiritual y densa oscuridad, el pueblo, Israel. Pero el Señor se levantará sobre ti, la nación de Israel, su gloria será vista sobre ti, la nación de Israel. Y luego el verso 3, y los gentiles vendrán a tu luz. ¿Y quién será la luz de Israel? El Mesías, el Cristo. ¿Ves eso? Pero era para todo el mundo. Pero tenía que venir a través de Israel. Está bien, ahora en el último programa leímos el de Zacarías, donde
Las naciones se aferrarán al borde de su manto, de aquel que es judío. Está bien, ahora si regresan a Hechos capítulo 3, sigamos. Hechos capítulo 3, verso 25 de nuevo. Ustedes son los hijos de los profetas, dice Pedro a esta audiencia judía, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres cuando le dijo a Abraham. Ahora mejor les recuerdo a todos, otra vez y especialmente a aquellos que se han sintonizado recientemente en nuestro programa, recuerden que el pacto abrahámico se basaba en 3 promesas, y dentro de esas 3 promesas están involucrados todos los otros pactos. La primera promesa que le hizo a Abraham fue que de él saldría una nación, personas, la nación de Israel. En segundo lugar, cuando se conviertan en una nación de personas, él los pondría en su propia área geográfica de tierra, la tierra prometida como la entendemos en las Escrituras, o hoy, nuevamente, la nación de Israel, y luego la tercera parte de este pacto abrahámico, recuerden, era que cuando tienes personas en un área geográfica, tienen que tener un gobierno, y así él vendría a ser su rey y su Mesías, y por supuesto también su Redentor, su Salvador. Tenía que ser una salvación. Bien. Ahora, ese es el pacto abrahámico. Todos los demás pactos están envueltos dentro de este, que después de que se convirtieran en una nación de personas en esa área geográfica de tierra, entonces un día Dios mismo, en la persona del Mesías, vendría a ser su rey. Ahora, siempre hago la aclaración, no puedes tener un reino viable, sin un rey. Por otro lado, un rey no tiene utilidad terrenal, menos que tenga un reino. Así que cuando vean estos dos, siempre deben darse cuenta de que tienen que venir juntos. Cuando Jesús vino y Juan el Bautista lo presentó como el rey de Israel, ¿qué había en la perspectiva a largo plazo? Bueno, el reino, ¿ves? Y esto es lo que Israel debía haber entendido. Su rey estaba allí y estaba listo para llevar a cabo todo este pacto abrahámico al introducir el reino, pero Israel rechazó al rey, y cuando rechazaron al rey, rechazaron el reino, y el Señor regresó al cielo. Ahora el reino, por supuesto, está centrado en el cielo, y tú y yo, como creyentes colosenses, desde la pluma de Pablo, dice, en el momento en que somos salvos, ahora somos trasladados a ese reino que está en el cielo, pero es el mismo reino porque aún va a regresar a la tierra y vamos a reinar con él. Pero está bien, eso vendrá más tarde. Ahora mira, es gracioso cómo la gente siempre se adelanta a mí. Durante mucho tiempo no podían esperar hasta que llegara al libro de los Hechos. Ahora estoy en el libro de los Hechos, han sido las epístolas de Pablo. Pero de todos modos, eso es con lo que tengo que luchar constantemente. ¿Sabes? Tengo que ser paciente. Vamos a hacerlo paso a paso, pero las epístolas de Pablo vienen y las vamos a enseñar versículo por versículo. Ahora estamos en el libro de Romanos en 2 de nuestras clases, supongo. Uno está un poco más adelante que el otro, pero es emocionante cuando entras al libro de Romanos y ves cómo Dios ahora está tratando contigo y conmigo como gentiles, no bajo el sistema mosaico, sino bajo gracia, ¿ves? Y llegaremos allí. Pero mientras tanto, tenemos que ver lo que se necesitó antes de que Dios revelara todas esas nuevas, ¿cómo debería llamarlas? Nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas, que por supuesto estaban en su mente desde el primer día, pero las mantuvo en secreto. Está bien, volvamos al capítulo 3 de los Hechos. Terminemos el capítulo. Así que el versículo 26, terreno del pacto. Pedro se está apoyando en ese pacto abrahámico, en el pacto davídico, en un pacto palestino, sobre el pacto mosaico. Y ahora dice, ustedes. Primero, ¿ves eso? A ustedes, primero la nación de Israel. Dios, habiendo levantado a su Hijo Jesús, lo envió para bendecirte. Como al apartarse. Ahora, ya, ¿cuántos judíos tenían que volverse cada
No, esa era la condición previa para el rey. Cada judío tenía que arrepentirse de su pecado, tenía que seguirlo con el bautismo en agua. Hechos 2:38. ¿Es apropiado aún? Entonces, Cristo habría inaugurado la tribulación, levantado la maldición, traído el reino. Israel podría haber salido y evangelizado a las naciones y llevarlas a un conocimiento. Ahora, esa fue una oferta válida. Eso fue todo. Porque Dios sabía que Israel no lo haría. Y así Dios sabía que iría a los gentiles sin Israel. Ahora, ¿quieres recordar que desde el momento de la crucifixión hasta la destrucción del templo por el ejército romano, pasaron 40 años? Nunca pierdas de vista eso. El libro de los Hechos es un periodo de 40 años en el que Dios sigue tratando con su pueblo de pacto, aunque Él va a empezar a ir a los gentiles antes de que se cumplan esos 40 años. Pero al final de esos 40 años, que en la historia de Israel siempre ha sido un periodo de prueba, al final de esos 40 años, Israel sigue siendo obstinado en su incredulidad. Y entonces, ¿qué permite el Dios soberano? Roma iba a entrar y destruir la ciudad en el asedio más horrible de toda la historia antigua. Destruyeron el templo y a Israel se le envió a una dispersión entre todas las naciones del mundo que tú y yo hemos visto finalmente comenzar a llegar a su fin. No ha terminado aún en su mayor parte, pero muchas naciones ahora están completamente desprovistas de judíos. Albania tiene un judío que quede. Siria, creo, está por debajo de los 200, y así muchos de las naciones de Europa del Este han quedado con números relativamente pequeños en comparación con lo que eran. Pero el judío, ¿ves? Finalmente está regresando a la nación de Israel. Ahora mismo se ha ralentizado, pero va a haber algo que lo activará de nuevo. Va a haber un gran aflujo de judíos hacia la pequeña nación de Israel para prepararse para la venida de su Mesías. Pero de todos modos, aquí en el versículo 26, Pedro amonesta a todos, a que se vuelvan, confiesen sus pecados y crean. Está bien, ahora pasemos directamente al capítulo 4 en los momentos que nos quedan. Y ahora Pedro y el resto de estos 12 hombres continúan predicando que este Jesús, a quien habían crucificado, ha resucitado de entre los muertos. Bueno, eso simplemente chocó de frente, especialmente con un grupo de líderes religiosos judíos. ¿Quién sabe cómo se llamaban? ¿Saduceos? Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. No creían en una vida después de esta. Vives lo mejor que puedes, y la única eternidad que podían concebir era que la pasarían a la siguiente generación. Y eso era lo que pensaban que era la vida eterna. Pero no vieron nada de una resurrección de los muertos. Está bien. Así que ahora cuando Pedro, Juan y el resto de estos hombres comienzan a proclamar la resurrección de Cristo y la esperanza de resurrección para otros creyentes, vaya, eso causó un gran revuelo, ya sabes. Y así llegas al versículo 5. Sucedió al día siguiente que sus gobernantes, ancianos y escribas, y Anás, el sumo sacerdote, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y muchos de los que eran de la familia del sumo sacerdote, se reunieron en Jerusalén. Ahora mira ese versículo, desmenúzalo. ¿Puedes meter a un gentil ahí? Bueno, si puedes hacer más con el idioma inglés de lo que yo puedo. No hay ningún gentil en ese versículo. Todos son judíos. Todos son parientes del sumo sacerdote, y el sumo sacerdote tenía que ser judío. ¿Está bien? Entonces, en el versículo 7, todos estos judíos ahora en Jerusalén los pusieron en medio, versículo 7, y les preguntaron diciendo, ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Ahora, ¿de qué siguen hablando? La sanación de ese hombre cojo, quiero decir, no pueden sacárselo de la cabeza. ¿Cómo lo hiciste? ¿Ves? ¿Está bien? ¿Sigue leyendo? Entonces, Pedro. Ahora, Pedro siempre es el portavoz, lo ha sido desde su ministerio en la tierra.
Ahora, por supuesto, no estoy de acuerdo en que Pedro fue el primer papa y, ¿sabes? No tengo problema en decirlo, porque Pedro nunca tuvo un ministerio entre gentiles y, aunque nuestros queridos amigos católicos pueden no estar de acuerdo conmigo, y eso es su privilegio, al igual que el de cualquier otra persona, pero aún así veo que Pedro nunca tuvo un ministerio entre gentiles y ahora está lleno del Espíritu Santo. Ahora esto todavía regresa hace un par de semanas, el día de Pentecostés. Y ahora, bajo el poder del Espíritu Santo, Él vuelve a hablar y dice, gobernantes del pueblo y ancianos de ¿qué? Israel. Y no dice, y ustedes romanos y ustedes gentiles. No, Él está hablando con Dios. Versículo 9, si hoy estamos siendo examinados por el buen hecho que se le hizo al hombre impotente, ¿por qué medio fue sanado? Ahora mira el versículo 10, que sepas tú y todo el pueblo de Israel, incluyendo a algún gentil. No, solo el pueblo de Israel, que por el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora, aquí es donde normalmente tengo que detenerme. Cuando Pedro sigue enfatizando el nombre, ¿qué implica eso? Siempre doy esta ilustración. Si tuviera que nombrar a Bill Clinton, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Te guste o no? Eso no es lo importante. Él sigue siendo Bill Clinton el ¿qué? El presidente. Y de inmediato tu mente imagina la Casa Blanca, porque eso es lo que él es. Él es el presidente. Y cuando mencionas su nombre, entonces su posición aparece en tu mente. Está bien, ahora esto es a lo que Pedro se refiere. Que cuando oyeron el nombre de Jesús de Nazaret o Jesús el Cristo, ¿con qué? Quería Pedro asociar eso de inmediato. ¿Quién era él? Su oficio. ¿Y qué era él? El Mesías, el Rey, el Salvador, el Redentor de Israel. Y eso es todo lo que está implicando. Ahora de nuevo, observa el lenguaje. No hay una sola referencia aquí a su sangre expiatoria, a su muerte, a su resurrección, a su poder. No una palabra. Solo que Israel lo había matado, que Él era quien decía ser. Él lo había demostrado. Y Dios lo había resucitado de entre los muertos. Él todavía estaba esperando en gloria para regresar y cumplir con lo que había comenzado. Está bien, así que el versículo 10 de nuevo. A todo el pueblo de Israel, en el nombre de Jesús Cristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron. Ahora, si Pedro estaba en terreno de la iglesia, ¿qué debería haber dicho allí? Debería haber dicho, ¿quién murió por ustedes? Entonces Pedro debería haber dicho, ¿quién murió por sus pecados? Pero no lo hace. Él dice, a quien ustedes crucificaron. ¿Ves qué claro es si simplemente lo miramos? A quien Dios resucitó de entre los muertos, incluso por él, este hombre está aquí de pie delante de ustedes, sano. Ahora desearía tener una hora completa para enseñar sobre el siguiente versículo. Esta es la piedra que los edificadores desestimaron y que se ha convertido en la cabeza del ángulo. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Ministerios Les Feldick, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. Esa es Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 4552. A Través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias, y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A Través de la Biblia con Les Feldick.